Molt bé, doncs reprenem l'emissió de les sales de la tercera jornada. Estem a l'espai, estem a la sala 4 i el taller que farem ara és el taller d'eines de monitorització de telemetria. Ens el fa l'Òscar Loras, que és Technical Manager a Everis i és arquitecte de solucions de monitorització, esdeveniments i arquitectures lleugeres. Benvingut, Òscar. Hola, Marcelí, moltes gràcies. Molt bé, doncs aquí estarem. Mira, us presento també a la Marta, que encara no l'heu vist, a la sala 4 i està a la realització. La tinc aquí al costat i que sapigueu que aquí som uns quants, un equip tècnic de 5 sales i la Marta la tinc aquí al costat, a la sala 4. Saluda, Marta. Vinga, doncs et deixem amb el taller, val? Anem fent, jo seguiré l'escaleta que em vas passar. Tinc el vídeo que he preparat, quan em vas dient o per veu o per... Sí, no, t'ho anirem per veu o a veure com surt, perquè això... Molt bé. Vinga, això, els directes són així. Vinga, Òscar, endavant. Molt bé. Bueno, hola a tothom, buen día, buenos días. Lo primero, agradecer la oportunidad, de acuerdo, que me ha ofrecido el Departamento de Educación para poder hacer esta charla, de acuerdo, y explicaros un poquito, ¿no?, las experiencias que hemos tenido en torno a, bueno, pues todo el mundo este de los hubs, la monitorización, la telemetría, que ahora os iré explicando muy brevemente, ¿de acuerdo? Yo, dentro de mi compañía, tuve esta iniciativa, digamos, desde un punto de vista particular y luego intenté conseguir meterlo a través de la compañía, a través de Everis, ¿de acuerdo? Y yo particularmente participo dentro de la compañía, dentro de Everis, en colaboración con unos laboratorios que tenemos nosotros internamente, que se denominan el Living Lab, ¿de acuerdo? Donde juntamos cuál es nuestro ámbito profesional, ¿de acuerdo?, de muchos de los trabajadores de la compañía, pues con iniciativas de investigación, desarrollo y sobre todo muy aterrizado orientado a trabajar pues con escuelas, con universidades y demás. Entonces, nada, os pongo un minuto de vídeo para que veáis un poquito qué es esto del Living Lab y demás, ¿de acuerdo? Y luego enseguida empezamos a charlar un poco y ver de qué va todo esto. Marcelí, adelante, puedes poner el vídeo. Marcelí. Ahí lo vemos. Vale. Bueno, como podéis ver, es un espacio muy abierto de co-creación. Tenemos, bueno, todo tipo de actividades y demás. Y, bueno, entre las actividades que nos enmarcamos, pues son estas, por ejemplo, ¿de acuerdo? La de intentar explicar y hacer llegar, ¿de acuerdo?, la tecnología, las herramientas que habitualmente tocamos desde un punto de vista más profesional, pues a alumnos de secundaria, universidad, incluso más pequeños, ¿de acuerdo? Y un poco, pues estamos ahí. Podemos empezar la presentación cuando quieras, Marcelí. La tengo ahí preparada para que la pongas. De acuerdo. Vale. Creo que se ve. A ver, que estoy compartiendo la presentación. Perfecte, Òscar. La veiem, eh? Si la puedes empezar. En pantalla, no, se ve las diapositivas al lado, ¿eh? Tienes que darle al inicio, a presentación. Si le das a presentación, ya está. Sí, no, sí, la tengo en presentación. Esperad un momento. Dejar de compartir. Share screen.
Un segundo, cosas del directo. No te preocupes. Ventana de aplicación. Vale, aquí. Y aquí presentamos. Y aquí te comparto ahora sí la presentación. Vale. Ahora creo que sí nos vemos todos. Perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues nada, un poquito, ¿no? Lo que os quería comentar. Os voy a hacer 4 pinceladas, ¿de acuerdo? De lo que vendría a ser, pues, ¿qué es esto de los hubs, ¿no? De los globos estratosféricos en los cuales nos hemos ido marcando en estos proyectos con los colegios, que ahora os explicaré un poco muy por encima. Y luego haremos un poco de foco en, bueno, cómo es la explotación de los datos, de acuerdo, de la telemetría que recibimos de estos globos. Es un problema, ¿no? Saber dónde están, dónde se encuentran, cuál es la temperatura a la que están, etcétera, presiones y demás. Y os voy a hacer una pincelada muy por encima de cuáles son, de alguna manera, pues algunas de las herramientas que sin muchísimos esfuerzos, al igual, se pueden utilizar para explotar estos datos de telemetría y hacer que, por ejemplo, en nuestra clase, en nuestra escuela o en la universidad, pues podamos presentar estos datos de una forma muy gráfica o de una forma que luego sean fácilmente explotables, exportables a otros formatos, etcétera, ¿de acuerdo? Intentaremos hacerla muy técnica, ¿de acuerdo? Y si en algún momento alguien piensa que se está perdiendo, que me lo diga por el chat, que lo vemos, ¿de acuerdo? Tenemos poco tiempo para hacer esto y es fácil que divaguemos rápido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muy rápidamente, un índice, ¿no? ¿Qué son los hubs? ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a explicarlo, ¿no? Un hub al final no es más que un globo estratosférico, o sea, un globo, ¿de acuerdo? Que se infla con un gas normalmente menos denso que el aire, que lo que le permite es subir hasta alturas muy grandes, alturas que normalmente superan con creces la altura incluso donde vuelan los aviones comerciales, ¿de acuerdo? De este globo colgaríamos pues una especie como de paracaídas, ¿de acuerdo? Con la esperanza, normalmente, de que si el globo, cuando sube a las capas más altas de la estratosfera, que es hasta más o menos las alturas máximas a las que suele llegar, explote, pues al caer, ¿de acuerdo? Este paracaídas, cuando coja las partes más densas de la atmósfera, pues troposfera, mitad de la troposfera y demás, empiece a hincharse, ¿de acuerdo? Y pare la caída ¿de qué? Pues de la barquilla de instrumentos que tenemos justo debajo del globo, que veis aquí en la imagen, ¿de acuerdo? ¿Qué ponemos en esta barquilla, ¿no? En esta caja de instrumentos? Pues ponemos un poquito de todo, pero podéis entender que podemos colocar desde, y esto se ha hecho, ¿de acuerdo? Desde colocar un móvil con una cámara grabando, ¿de acuerdo? Que es la cosa más simple del mundo, a cosas un poco más elaboradas, pequeños microcontroladores basados en Arduino, Raspberry Pi, etcétera, y, pues bueno, todo una panoplia de sensores que van, pues, de sensores de temperatura, presión, cámaras, sensores de radiación, experimentos biológicos, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Claro, aquí la gracia es que todo este conjunto, de acuerdo, que nosotros lanzamos para poder tomar todos estos datos y luego poder explotarlos, pues, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, poder recuperarlos y analizarlos, ¿no? Entonces, una de las características o de los principales, de acuerdo, retos de esta clase de proyectos es recuperar el globo. Bueno, más que recuperar el globo, recuperar de alguna forma la sonda que viajaba en el globo. Entonces, aquí, como os comentamos, os pongo 4 números, ¿de acuerdo?, para que veáis un poco por encima el orden de las magnitudes en los que nos movemos. Las alturas máximas que nos permite la tecnología, los globos normalmente se suelen hinchar en el mundo más amateur con helio, ¿de acuerdo?, que siendo más denso que el aire es un gas inerte y no es un gas peligroso de manejar, pero en ámbitos más profesionales se suele utilizar hidrógeno. El hidrógeno no se suele utilizar en ámbitos amateurs porque es explosivo y es difícil de manejar. Con el hidrógeno igual se puede llegar un poco más arriba, pero para el caso que nos ocupa para hacer esta clase de proyectos en escuelas o institutos, no nos hace falta hidrógeno para nada, que todo el mundo se lo quite de la cabeza. Entonces, las alturas rondan los 50 kilómetros, aunque la media pues podría estar en 30, 35, 28, 36 kilómetros de altura. Y claro, las velocidades de ascenso van variando, ¿de acuerdo? Pues 5, 15 metros por segundo, dependiendo cómo inflemos el globo, el peso y demás. Claro, ¿qué ocurre? Que este globo va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿de acuerdo? Y
las velocidades de los vientos en capas superiores de la atmósfera no son ni muchísimo menos las que tenemos a pie, digamos, en capas inferiores. ¿Qué ocurre? Que el globo se mueve a unas distancias brutales. Aquí os hago una pequeña captura, ¿de acuerdo?, de una herramienta que utilizamos normalmente para hacer predicciones de hacia dónde puede ir el globo, una vez que lo lanzamos en un momento del día concreto. Y las distancias, como veis, ¿de acuerdo?, rondan los centenares de kilómetros. Se han dado casos de globos pues, a 200, 300 kilómetros. Hay veces que si lo hacemos bien y la atmósfera nos respeta un poco, pues al igual se nos queda en 25, 50 kilómetros, pero incluso ha habido casos donde el globo ha acabado, no sé, lanzándolo desde aquí a Zaragoza, donde solemos hacerlo, pues en las Azores, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea un poco del orden de dispersión, ¿de acuerdo?, al que puede llegar esto. Y luego imaginaos, cuando cae el globo, desde una altura de 20, 30 kilómetros, tan apenas hay aire y la caída pues, puede llegar a ser casi velocidades terminales, 200 kilómetros y demás. Claro, todo esto genera muchísima entropía, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo vamos a saber dónde va a estar el globo para poder recuperar de alguna forma pues todo lo que hemos colocado, todas las imágenes, las fotos, etcétera, ¿no? Pues para eso tenemos la telemetría, ¿de acuerdo? Típicamente, ¿vale?, lo que intentaremos que el globo nos suministre, bueno, la barquilla de instrumentos nos suministre en tiempo real, ¿de acuerdo?, será información relativa a dónde se encuentra a nivel de posición GPS, ¿de acuerdo?, y la altura, para que tengamos una idea aproximada de por dónde va, ¿vale? También es muy importante que junto con la posición GPS y la propia altura venga la fecha, la hora en la cual esa posición y esa altura fueron generadas por parte del globo. ¿Cómo hacemos llegar esa información del globo a tierra? Pues normalmente hay varias formas, ¿de acuerdo? Pero normalmente se suele hacer a través de alguna clase de enlace de radio. Por ejemplo, nosotros en los proyectos que hemos trabajado con los colegios hemos utilizado una tecnología que se llama LoRa, Long Range, que lo que permite es enviar en un ancho de banda muy pequeñito pequeñas cadenas de texto, ¿de acuerdo?, con esta información muy concreta de fecha, posición GPS, altura y otras cosas que os enseñaré un poco más adelante, ¿de acuerdo? Aquí un poco también os enseño cuáles son algunos de los sensores que nosotros embarcamos. Nosotros construimos las barquillas de instrumentos basadas en nuestro caso, Raspberry Pi, y lo que hacemos es, pues bueno, utilizamos una serie de sensores COT que son comerciales, que se encuentran en el mercado por muy poquitos euros, ¿de acuerdo? Y tenemos, pues no sé, desde IMUs para la orientación, digamos, del eje XY, Z, de acuerdo a la posición del globo, sensores de gases, sensores de GPS, obviamente, sensores de temperatura, de presión, de luminosidad. Se puede poner prácticamente lo que queráis, ¿de acuerdo? Y son componentes relativamente baratos. El uso de Raspberry Pi para esta clase de proyectos, nosotros particularmente la recomendamos porque podemos programarlo en Python, que es un lenguaje, ¿de acuerdo?, que a partir de secundaria y universidad, pues los alumnos pueden llegar a entenderlo y pueden incluso a programar ellos bastante bien, ¿de acuerdo? Esto es como todo, hay habilidades, ¿de acuerdo?, en las que, pues, de alguna forma, pues unos destacan más y menos, pero en general, ¿de acuerdo?, tampoco es excesivamente complicado manejarlos. Otra clase de formas de comunicarnos con el globo, aparte de esta tecnología, pues puede ser pues a través de la banda UHF normal y corriente, ¿de acuerdo? Hay una serie de dispositivos que permiten, ¿de acuerdo? Por ejemplo, incluso basados en walkie-talkies de estos comerciales que podemos comprar para jugar y movernos por la montaña y demás. Se puede llegar a enviar información con ellos y hay soluciones un poco más elaboradas, por ejemplo, embarcar alguna clase de módem que nos permita la comunicación vía satélite, en la cual digamos, la barquilla de instrumentos no se está comunicando directamente con un enlace en tierra donde tenemos una antena escuchando, ¿de acuerdo?, dónde va el globo, por dónde va el globo y demás, sino que el propio globo habla con una constelación de satélites, Iridium, por ejemplo, ¿de acuerdo?, donde le va transmitiendo cada X tiempo su posición y desde Iridium, desde los satélites Iridium, baja a una estación en tierra y esa estación en tierra nos envía un SMS a nosotros al móvil, ¿vale? Y luego hay otras soluciones mixtas, ¿de acuerdo? Si al igual no vamos a subir muy arriba, ¿vale? Muy arriba,
más de 3.000 metros, aunque eso para hacer pruebas va bien, pero cuando hacemos un lanzamiento real ya no vale tanto, pues podemos utilizar algún pequeño dispositivo que nos permita que el globo envíe SMS, ¿de acuerdo? Con su posición, con sus datos de telemetría y demás. Esto es bastante útil, ¿de acuerdo? Pero solo hasta unas alturas de 2.000, 3.000 metros, allá donde la red GSM convencional llega. Nuestras antenas, digamos, de telefonía convencional están pensadas para dar servicio a nivel de tierra, a nivel del suelo y poquito más, poquitos kilómetros más. Si lanzamos un globo y le ponemos un módulo que nos permita, mediante una SIM, enviar mensajes, esto va a funcionar, pero cuando salga fuera de la cobertura de las antenas comerciales de cualquiera de los distribuidores, de los proveedores de Internet, Vodafone, Movistar, etcétera, perderemos. Entonces, sirve muy bien para cuando luego ya está cayendo, ¿de acuerdo? Si nos cae dentro de una zona de cobertura GSM, pues ¡pum!, que nos puede enviar un mensaje diciendo, oye, estoy por aquí, por si, yo qué sé, imaginaos que hay una montaña y no tenemos enlace de datos directo, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cómo se acostumbra a enviar estas trazas? Hay varias formas y se pueden hacer de formas muy simples, como las que más o menos os voy a pintar aquí, y se pueden hacer de formas más complejas, ¿de acuerdo? En aras de hacerlo muy simple, ¿de acuerdo? Os voy a poner unas trazas muy pequeñitas de ejemplo y las vamos a poner simplemente para que veáis un poco qué clase de información viajaría desde el globo hasta las antenas que tenemos en tierra, ¿de acuerdo? Una forma muy simple es crear una traza, una línea de texto con toda la información lo más compactada posible y separada por tabulaciones. ¿De acuerdo? En este caso hemos utilizado el punto y coma para hacer la separación de los datos principales. Aquí os lo pongo en colores, ¿de acuerdo? Para que se vea un poco más claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué enviaríamos? ¿No? Pues en virtud de lo que hemos hablado antes, enviaríamos la fecha en la que fue producida la traza. En este caso, pues mira, las 10:03 minutos y un segundo, ¿de acuerdo? Nos sirve la precisión de un segundo, aunque podríamos incluso bajar más, a nivel de milisegundos se podría, pero para el caso no nos interesa. Luego viene dos datos adicionales, perdón, que corresponden a la posición GPS, latitud y longitud, ¿de acuerdo? Hay varios formatos en los cuales podéis llegar a pintar esto. Normalmente suele ser un tema de precisión, ¿de acuerdo? O de fácil conversión de estos datos. Aquí, estos dos números, ¿de acuerdo? Los podéis poner directamente en Google, ¿de acuerdo? Y ¡pam! En el Google Maps os va a posicionar exactamente cuál corresponde a esta posición. Luego, un número entero, por ejemplo, la altura, ¿vale? En nuestro caso particular, que de este ejemplo que os estamos enseñando, pues vendríamos dos números adicionales que son temperaturas. Uno correspondería a la temperatura interna y otro correspondería a la temperatura externa del globo. Normalmente, para hacerlo más, esto hay mil formas de hacerlo, ¿eh? Pero para tener una idea de cuál es la variación de temperaturas, se suele colocar un sensor fuera y un sensor dentro. El sensor dentro es importante porque toda la electrónica que habitualmente se embarca, pues tiene unos límites de tolerancia y especialmente la batería. Las baterías... Uy, que me quedo sin voz. Las baterías normalmente funcionan con un proceso químico, ¿de acuerdo?, que genera esta electricidad, esta diferencia de potencial. Y la temperatura, son muy sensibles a la temperatura, así que temperaturas negativas o muy negativas influyen muy negativamente en el rendimiento de la batería, incluso haciendo que se apague. ¿De acuerdo? Que es muy importante conocer en todo momento cuál es la temperatura del interior. Luego, en este caso particular, miramos el tema de las presiones, ¿de acuerdo? En presiones atmósferas, ¿de acuerdo? 1.0 sería una atmósfera. Y luego, aquí un dato adicional que prácticamente me lo he inventado, ¿de acuerdo? Pero corresponde a sensores que hemos utilizado en el pasado, que esta es la luminosidad en lumens, 0,1 lumen. Estaríamos prácticamente a oscuras, ¿de acuerdo? En este caso, tenía que haberme traído una botella de agua. Bien, ¿qué más tenemos? ¿De acuerdo? Pues la misma información, si os fijáis, la podemos llegar a tabular por longitudes. ¿Qué significa? Que realmente no me harían falta separadores porque yo, cuando me llegan los datos a tierra, conozco cuál es el principio y cuál es el fin del dato por el número de dígitos que yo espero para ese dato. ¿De acuerdo? Si os fijáis, haciendo un simple ejercicio de quitar puntos y quitar tabulaciones y simplemente añadiendo si es positivo o negativo las temperaturas, yo puedo leer
desde el dígito 0 hasta el dígito 6 de la cadena de texto y yo sé que eso es un tiempo, es una medida de tiempo. Y podría ir tokenizando por longitud de la posición 7 a la posición 22. Y podría ir viendo cuál es todos y cada uno de los campos. ¿Qué estoy consiguiendo con esto? Reducir, ¿de acuerdo?, el volumen de datos que yo envío. ¿Por qué es importante? Es importante porque normalmente en las bandas de transmisión que se suelen utilizar para esta clase de proyectos son bandas libres del espectro ISM, que se denomina, que tienen están controladas, están reguladas para que no se pueda transmitir todo lo que queramos a la velocidad que queramos, porque estaríamos molestando a mucha gente, aparte de ser ilegal. Entonces, lo que se hace es utilizar un tiempo de muestreo que esté dentro del periodo, ¿de acuerdo?, que nos permita a nosotros poder mostrar, ¿vale? O sea, poder coger y enviar y luego esperarnos para poder recibir estos datos. Òscar, necessites aigua? Ens esperem una mica, no passa res. T'ho dic perquè et veig així que tens... Exacte. Nada, venga, te dejamos un segundo. Venga. Nada, cosas del directo. Ya estamos. Muy bien, pues tenemos toda esta información, hay diferentes formas de enviarla, incluso la podríamos cifrar si queremos que si haya terceras personas que estén escuchando, pues realmente pues no vean lo que estamos enviando. Y luego, a partir de ahí, una vez que ya la tenemos, bueno, ¿qué hacemos con ella, no? Pues aquí es donde entran un poco las herramientas de procesamiento de datos, ¿de acuerdo? Que es un poco la pincelada principal de los que os quería explicar aquí. Claro, ¿qué tenemos? ¿De acuerdo? Pues en el mercado hay muchísimas formas de hacerlo. Aquí os pongo 4 cositas, ¿de acuerdo? Simplemente, y voy a intentar hacer foco en una, que es la última de todas, ¿vale? Simplemente para que os suene, ¿de acuerdo? Para que podáis tener estos enlaces, para que podáis verlos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues tengáis cierta idea de, bueno, pues tengo varias herramientas en el mercado y puedo utilizarlas. Todo lo que os ponemos aquí, su uso es gratuito, ¿de acuerdo? Así que simplemente investigando un poquito en ellas, ¿de acuerdo? Pues os daréis cuenta igual si os sirve o no sirve para lo que queréis hacer, ¿vale? Por ejemplo, Node-RED. Node-RED es un estándar, ¿de acuerdo? Bueno, más que un estándar, vendría a ser un lenguaje gráfico que lo que nos permite es ir intercambiando, o sea, ir uniendo funciones, ¿vale? Y que tiene una pequeña variante para pintar mapas, ¿de acuerdo? Mediante el paso, ¿de acuerdo?, de la información que nos llega por la telemetría, haciendo una pequeña conversión a línea de texto a un formato de archivo que se denomina JSON, ¿de acuerdo? O JSON, ¿de acuerdo? Aquí ya habría varias interpretaciones de lo que... JSON, al final, alguien me mataría por ello, pero es una evolución del XML. No sé si a alguien le suena más el XML. Pues al final, pasando la información en este formato a esta clase, a esta clase de herramientas, de acuerdo, las basadas en Node-RED, pues se podría, con la variación que hay, que os dejamos aquí, que hay para hacer mapas, se podría pintar un mapa en tiempo real donde vieseis por dónde está circulando el globo, procesando la altura y procesando la posición GPS. Exige ciertos conocimientos de Node, de acuerdo, que es un lenguaje de programación, ahora está bastante en auge y demás, y no es excesivamente complicado. Pero sí que es verdad que aquí algo de programación habría que hacer, ¿de acuerdo? La siguiente, por ejemplo, que podéis utilizar, que es bastante gráfico y además que desde un punto de vista visual pues es impactante, es el Google Earth. El Google Earth en su versión Pro, ¿de acuerdo?, que os la podéis descargar si no la tenéis ya en vuestros PCs, permite procesar un tipo de archivo que se denomina KML. Luego intentaremos poneros un ejemplillo, ¿vale? Que cogiendo las trazas que nos llegan en texto plano y convirtiéndolas a este tipo de archivo denominado KML, que aquí sí estamos hablando de que es una conversión directa a una variación de un XML, podéis ver la posición y podéis ver los datos de altura, posición y la telemetría que hayáis metido adicionalmente dentro de Google Earth. Y Google Earth es, digamos, visualmente muy impactante. Luego hay otro tipo de herramientas, ¿de acuerdo?, que
ya no se centran tanto en lo que sería la parte tan visual de la posición y demás, aunque pueden hacerlo, pero, ¿de acuerdo?, te permiten explotar los datos de una forma mucho más, digamos, potente. Aquí, por ejemplo, os he puesto dos, habría más, ¿de acuerdo? Pero aquí hay dos que pueden ser interesantes, también son gratuitas, las dos que ponemos aquí, que es Grafana más Prometheus, que lo que permite es llegar, sin entrar en muchísimos detalles, llegar a presentar un cuadro de mandos con diferentes visualizaciones, con diferentes gráficas de todos los datos y en ventanas temporales, ¿de acuerdo? Ir viendo, pues mira, desde las 7 hasta las 8 tuvimos una subida de las temperaturas y una subida de la altura. Ah, mira, la relación entre la subida de temperaturas y la altura es esta. Y de una forma gráfica se puede analizar muy bien. Y luego el último caso de todos, que es con Elasticsearch Kibana y Logstash, ¿de acuerdo? Que es el que os explicaré ahora, ¿vale? Al final es un poco lo mismo, ¿vale? Esta herramienta tiene una variante que es la que os explicaré, os la pondremos justo en un momentito en los enlaces en el chat del YouTube para que podáis, digamos, entrar con unas credenciales y jugar muy rápidamente con un frontal. ¿De acuerdo? Yo también lo pondré aquí para que vosotros lo veáis. ¿Qué hace esta herramienta? Esta herramienta al final lo que te permite colocar es, te permite llevar tu archivo de log con todas las trazas de telemetría que os he pintado, ¿de acuerdo?, a través de una herramienta que tú instalarías localmente que se denomina Logstash, que lo que se encarga es de trocear, ¿de acuerdo?, todas esas líneas, todos esos datos de telemetría en base pues, a unas ciertas funciones. Es una programación muy simple y lo que te permite es enviarlo a una base de datos, en este caso no relacional, ¿de acuerdo?, que se denomina Elasticsearch, que en este caso lo estamos utilizando como una base de datos, pero en realidad es un motor de indexación. Se puede llegar a utilizar así. Estas son herramientas que las utilizamos en la compañía, en otros ámbitos comerciales, pero que en este caso, y para que veáis, se puede llegar a utilizar para esto, para procesar datos de globos. Una vez que tenemos estos datos aquí en Elasticsearch, existe una tercera pieza que se denomina Kibana, que se conecta a Elasticsearch y extrae todos estos datos y nos pinta unas gráficas interactivas, las que nosotros queramos. También, no hace falta muchos conocimientos. La programación que habría en toda esta cadena, de acuerdo, desde el archivo de log, pasarlo por Logstash, Elasticsearch y Kibana, es prácticamente inexistente. Lo único que hay que tocar un poquito es el agente de Logstash que se encarga de cortar, de acuerdo, y poco más, porque luego cuando llega Elasticsearch y Kibana de forma natural, lee los datos y luego ya es una herramienta muy gráfica. Aquí, a ver si ahora estamos en el laboratorio. Bueno, no, todavía no saltamos al laboratorio, perdón. ¿Se ve la pantalla completa presentada? Marcelí, que he salido de pantalla completa y al igual... No, has salido de pantalla completa, te volvemos a... Has tancat la presentació, Òscar? Sí, l'he tancat, però espera un moment perquè us torno a presentar un moment. Ara, ok. Aquí, vale. De acuerdo, creo que se ve ahora, ¿vale? Lo que estáis observando es un poco por encima todo lo que os he explicado, ¿vale? Relacionado con la misión que hicimos, el proyecto que hicimos en la Escola Virolai de Barcelona, en el ámbito del proyecto que ellos crearon que se denominaba Virolai Space Program, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué se hizo, no? Pues las herramientas de monitorización que os estaba explicando hasta hace nada están justo aquí abajo, ¿de acuerdo? Que sería todo lo relacionado con Elasticsearch Kibana y esta interacción con los alumnos y los colegios. Y luego, ya volviendo hacia atrás, ¿de acuerdo? Pues la parte de las antenas en tierra, la parte del diseño y construcción de la propia sonda que fue la que voló a la estratosfera y unos pequeños diagramas que os pongo aquí que son simplemente para que veáis diagramas de bloques de las piezas que utilizamos nosotros para poder constituir, ¿vale?, tanto la parte de la antena como la propia caja de instrumentos del globo, ¿vale? Tampoco querría hacer mucho más énfasis por aquí. Ahora sí, ahora vamos a ir un momentillo al laboratorio. Las credenciales son las que os ha pasado Marcelí por parte de, en el chat, ¿de acuerdo?
I si entráis... Espera't un moment, Òscar, que estic passant les credencials. Primer he posat l'enllaç a Kibana. Ara poso l'usuari i el password. Sí, un moment. Vale. Ok. Yo voy a entrar también. Vale, ja el tenim, eh? Vale, perfecta. Okay. Perfecta. Vale, pues jo et comparteixo ara mateix la visió que tinc jo, que és... On estic? No, Stranger Google no. Molt bé, al xat teniu el Kibana amb l'enllaç i l'usuari el password. El proveu des del xat i si algú pot dir si està funcionant, si podeu entrar dintre, que ho sapiguem. Sí, si ens podeu dir com va, si ens feu un retorn podem veure si heu entrat, si podeu entrar. Vale, y ahora sí que lo voy a compartir yo para que lo podamos ver todos. Vale, Marcelí, si puedes presentar mi pantalla. Vale, ¿qué estáis viendo? ¿De acuerdo? Todos los que estáis entrando ahora mismo, de acuerdo con las credenciales, si lo hemos hecho bien, deberíais estar visualizando un pequeño dashboard, que esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Lo podéis entender así, de los datos simulados de la típica misión, ¿de acuerdo? De un globo estratosférico que sube, ¿de acuerdo? A la estratosfera. En este caso, particularmente subido hasta 30.081 metros, ¿de acuerdo? Y cómo evolucionan en el tiempo una serie de indicadores que representan los datos obtenidos por estos datos de telemetría que nos han ido llegando desde el globo en tiempo real, ¿de acuerdo? Lo que estáis visualizando aquí ahora mismo, seguramente no estáis viendo nada cuando entréis, ¿de acuerdo? Porque estáis viendo una pantalla totalmente vacía. Y aquí, ¿vale? Sí que os voy a explicar un poco, ¿vale? Si os fijáis aquí arriba, tenéis un selector de ventana temporal, ¿de acuerdo? Si ponéis aquí el último año, ¿de acuerdo? Veréis que se os queda seteado todo un año de datos. El ejemplo que os he cargado a nivel de datos simplemente estaría, pues, cuando los cargué yo antes en la preparación del taller, creo que fue, pues, la semana pasada o por ahí, sí. Fue sobre el 20 de septiembre o así, me parece. Vale. ¿Veis que podéis ir ampliando en esta ventana cuál es el inicio y el fin de la ventana temporal donde están los datos? ¿De acuerdo? Y podéis ir centrando el tiro. Si yo, por ejemplo, me quedo hasta aquí, lo que estaré viendo es desde que yo supuestamente lancé mi globo hasta que supuestamente el globo acabó en el suelo. ¿Qué estáis viendo aquí? Pues aquí estáis viendo la evolución de la temperatura externa del globo y la temperatura interna de la caja de instrumentos a medida que pasaba el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos inferir de aquí? Aquí se puede ya hacer algo más de ciencia. Aquí se puede inferir que en el momento en el que el globo, debido al motivo de que estaba subiendo y empezaba a alcanzar ciertas temperaturas en el exterior, pues la temperatura exterior iba bajando de forma dramática, ¿de acuerdo? Pum, 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 ¿vale? Y la temperatura interna, ¿de acuerdo? Iba bajando en consonancia. Aquí esto está puesto, ¿vale? Para que veáis un poco, ¿vale? Aquí está sumado, ¿de acuerdo? En el eje, pero la barra, ¿vale? Si os ponéis encima, os podéis ver que de la temperatura externa en este momento era menos 52 grados y la temperatura interna, por ejemplo, era menos 33 grados. Esto es malo. Muy malo, ¿de acuerdo? Porque menos 33 grados significaría que nuestra batería estaría sufriendo y nuestros instrumentos también. No suele ocurrir, ¿de acuerdo? Si la cámara se sella bastante bien, no tiene por qué llegarse a temperaturas negativas e interiores. Repito, estos son datos simulados simplemente para que juguemos un poco con ellos, ¿no? Pero, ¿qué puedes ver si miras? Puedes ver en función del tiempo cómo evolucionan las temperaturas y, por ejemplo, solo mirando las temperaturas, se podría incluso llegar a inferir con un modelo atmosférico
más o menos a qué altura está el globo, ¿de acuerdo? La altura, por ejemplo, aquí hemos pintado un pequeño, digamos, una pequeña visualización donde constantemente se iría viendo cuáles son o cuál es la altura máxima a la que está el globo. ¿Por qué siempre la altura máxima? Esto es importante. Cuando tú lanzas un globo, los globos suben primordialmente, pero a veces pueden coger corrientes de aire que bajen, ¿de acuerdo? Y la altura máxima a la que ha llegado el globo no es en ese momento en la que el globo se encuentra, igual el globo está bajando, ¿de acuerdo? Y también nos interesa porque, ¿de acuerdo? Así tenemos una foto clara y rápida de cuál es la altura máxima a la que ha llegado. Porque si cazáramos los datos de telemetría en tiempo real y los fuésemos pintando aquí, la altura iría subiendo, 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 subiría, bajaría, subiría, bajaría, subiría, explotaría el globo y iría cayendo directamente hacia el suelo y al igual habríamos perdido, ¿de acuerdo? En ese momento la altura máxima. Pues esto es una forma, como hay 30.000 más, de coger y pintar, pues mira, la altura máxima a la que llegamos. Algunas cosas más. Pues mira, en este caso la evolución de la presión con el tiempo, ¿de acuerdo? Hemos hablado de que las alturas a las que pueden llegar los globos estratosféricos pues rondan eso, la estratosfera superior si funcionase muy bien, ¿de acuerdo? La presión atmosférica a esas alturas es prácticamente inexistente. Y entonces, con esta clase de gráficos podríamos llegar a explotar de alguna forma pues cómo ha ido variando la presión en función del tiempo. Podríamos llegar a poner la altura dentro de estas gráficas también. Aquí no lo he puesto por un tema de ir rápido, ¿de acuerdo? No por otra cosa. Entonces, podríamos cruzar los datos de cómo evoluciona la temperatura en función de la altura o la presión en función de la altura. Incluso otras medidas adicionales, como podría ser, por ejemplo, pues la radiación, podría ser, por ejemplo, qué tipo de gases nos encontramos. Es muy habitual en esta clase de proyectos jugar a ver si podemos llegar a subir lo más alto posible para cazar ozono, por ejemplo, para poder detectar, ¿de acuerdo?, la capa de ozono, que estaría dentro de la estratosfera medio alto, ¿de acuerdo? Entonces, como veréis, ¿de acuerdo?, pues es una herramienta que es relativamente fácil de montar, ¿de acuerdo? Se puede simplemente programando un poquito el tema de Logstash y dándose de alta esto que estáis viendo aquí ahora, el Elasticsearch y el Kibana, son, digamos, servidores que están en la nube, que tienen un periodo de gratuidad inicial que son de 14, 20 días, ¿de acuerdo? Luego, a partir de ahí, sí que si se quiere utilizar de forma constante, pues sí que estaría sujeto a un pago mensual, ¿de acuerdo? Es de unos pocos euros, tampoco es nada del mundo, pero para poder tener el día del lanzamiento, anteriores y posteriores, estas pruebas de telemetría y poder mostrar los datos y capturar estas imágenes para luego poder explotarlas posteriormente, incluso descargar los datos a nivel de CSV, donde pudiésemos luego trabajar con estos datos de una forma, digamos, más tranquila, más pausada, pues se pueden utilizar sin ningún problema. ¿Requerimientos de programación? Poquitos, muy poquitos, porque realmente lo único que tenéis que aprender, o lo único que se debería aprender, es a manejar un poco Logstash, cómo Logstash trocea archivos de texto, ¿vale? Y luego, cómo queréis dentro de Kibana hacer visualizaciones. Si tuviésemos más tiempo, os enseñaría muchas más cosas de cómo coger y hacer visualizaciones aquí con Kibana y demás, y más cosas de Elasticsearch, pero aquí sí que nos iríamos muy lejos, ¿vale? Y ahora os voy a acabar de compartir una cosita más que, a ver si lo consigo. Te voy a poner otra vez la presentación, Marcelí, porque, a ver, stop screen, vale, share screen, y querría enseñaros una cosa más que se puede hacer con todas estas herramientas. Vale, espera, tengo que presentar primero. Vale, ya estoy aquí y la presentación es esta, compartir. Vale, Marcelí, si le puedes dar para compartir mi presentación, que creo que la estás viendo. Hola, ¿se me escucha? Sí, s'escolta, Òscar. Es veu ja la presentació, Vale, perfecte.
Vale, pues, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Estas herramientas que os he explicado, que se encargan más de almacenar estos datos y poder explotarlos, digamos, con visualizaciones, gráficas y demás, se pueden utilizar para construir soluciones más complejas. De hecho, es lo que hacemos profesionalmente con ellas normalmente. No simplemente creamos dashboards y visualizaciones para generar pues alertas, forecasts y cosas de este estilo. Lo que hacemos, ¿de acuerdo?, es utilizarlas como backend, como soporte para crear herramientas más complejas donde la potencia de la indexación de estos datos, ¿de acuerdo?, que estamos recuperando, ya sean de globos estratosféricos o ya sean de transacciones bancarias, ¿de acuerdo?, pues pueden tener mucho más sentido. Aquí os enseño un ejemplo de una pequeña colaboración que tenemos medio en marcha con el agente del Space Program, del UPC Space Program de la Universidad de Terrassa de Sabadell, donde lo que intentábamos construir aquí era una herramienta donde, utilizando Cesium, que es un frontal, digamos, gráfico muy similar a Google Earth, y utilizando Elasticsearch por debajo, podíamos ir monitorizando las trayectorias del globo. Podemos monitorizar también la trayectoria de los coches que están siguiendo con sus antenas los globos y podríamos incluso, no se ve aquí de forma explícita, ir lanzando a través de esta otra herramienta que os explicaba al principio de la presentación, que se llama Predict Hub, lanzando simulaciones de en base a dónde se encuentra ahora mismo el globo y utilizando esta herramienta de predicción, lanzar una predicción y que nos repintase en el mapa para decir, vale, hemos lanzado el globo, antes de lanzar el globo la predicción era esta, pero imaginaos que 40 minutos después la predicción ha cambiado. Pues si somos capaces de lanzar una predicción mientras el globo está subiendo, podemos ajustar todavía mucho más dónde llegará a caer el globo. Entonces, esta clase de colaboraciones, pues las hacemos, nos gusta intentar hacerlas con las universidades y demás. Esta la tenemos ahí un poco medio parada, tema COVID, que os voy a contar, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que, digamos, estas herramientas que de alguna forma os hemos enseñado son un poco la antesala, ¿no?, de todo lo que demás que se puede llegar a hacer. Aquí sí que realmente en soluciones de este tipo sí que al igual se ha de trabajar mucho más el tema de la programación, un buen diseño, una arquitectura, etcétera. No es no es el objetivo para un ámbito de secundaria ni universidad, ni mucho menos, pero simplemente para que entendáis un poco, tengáis visión amplia de cuál es la potencia de esta clase de herramientas, ¿de acuerdo? Que se pueden utilizar para cosas muy mundanas, cosas muy simples, pero que realmente también al final son las que se acaban utilizando para poder coger y hacer las aplicaciones y los servicios que luego se ofrecen comercialmente en el ámbito, pues, ya de la vida real. Vale, no sé cómo vamos de tiempo, Marcelí. Pues 1 minut, 2 minuts et queden. 2 minutos. Sí, vale, en 2 pues, minuts. No sé si estaria bé. Sí, no sé si alguien ha hecho alguna pregunta. Creo que voy mirando y me parece que no. De momento no. Vale, los he dejado escritos. No, de acuerdo. Nada, pues nada, muy brevemente, mira, si podemos compartir, ¿de acuerdo? A ver si puedo compartiros esto de... Bueno, no, es que es muy poquito y os quería enseñar un poco el frontal de Cesium, ¿de acuerdo? Cesium tiene 1000 millones de plugins para hacer cosas y para que os hagáis una idea, muchas empresas que se encargan del seguimiento de los satélites, ¿de acuerdo? De trayectorias de aviones, autopistas aéreas y demás, utilizan Cesium, ¿de acuerdo? En diferentes versiones de pago y demás, para poder pintar estas trayectorias y hacer unos cuadros de mando y una presentación de los datos brutal, ¿de acuerdo? Pero bueno, creo que al igual nos vamos ahí. No sé, espero, si queréis poner mis datos de contacto en el banner, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un poquillo cuál es mi información de contacto por si tenéis alguna pregunta que queráis lanzar off topic y en la que nos podamos dilatar mucho más en las respuestas. Pues nada, os invito a que contactéis conmigo, ¿de acuerdo? Espero que os haya podido hacer una pincelada por encima de cómo es esto de la telemetría y las herramientas para explotarlo y esto de los hubs. Y nada, agradeceros a todos vuestra asistencia, que ha sido un placer. Moltes gràcies, Òscar. L'Òscar no marxarà, tot i que ara farem una pausa de 5 minutets perquè el proper que passarà en aquesta sala 4 és una conversa que, de fet, va del